Buenas noches con todos. Esta noche vamos a presentar el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, cuyas víctimas son los niños internos del Instituto de Reeducación del Menor, Coronel Panchito López, representante, Centro de Justicia y Derecho Internacional, CEGIL, Estado demandado, Paraguay. Este es el caso que presenta el abuso y los hechos vulnerados de los derechos fundamentales que ha presentado el Estado Paraguay contra los internos de este Instituto del Menor, Coronel Panchito López. Sucede desde 1996 en adelante. Ocurrieron dentro del Instituto Panchito López. Ocurrieron dentro del Instituto Panchito López, el cual era un establecimiento en el que permanecían internos aquellos niños que estuvieran en conflicto con la ley. El instituto no contaba con la infraestructura adecuada para un centro de atención, situación que se agravó en la medida que la población superó la capacidad máxima de este instituto. Las condiciones del local eran de precarias condiciones. Las celdas eran insalubres, los internos estaban mal alimentados y la carencia de asistencia médica, psicológica y dental adecuada. Muchos de ellos carecían de camas, frazadas o colchones. Asimismo, el programa educativo del instituto era deficiente. Adicionalmente, no se contaba con un número adecuado de guardias en relación con el número de internos y los que hacían uso de castigos violentos y crueles con el propósito de imponer disciplina. Los hechos que ocurrieron son tres incendios, tres grandes incendios. Ocurrieron en el centro, en febrero del año 2001 y julio del año 2001. Ello provocó las lesiones de algunos internos y la muerte de otros. Después del tercer incendio, el Estado cerró definitivamente el instituto. Se iniciaron procesos civiles por indemnización de daños y perjuicios y se abrió un proceso penal como consecuencia de los sucesos acontecidos. No obstante, no se realizaron mayores gestiones ni investigaciones, porque luego de este incendio, incluso los niños internos que tenían que cumplir otro tipo de condiciones de carcelería han sido pues eh, trasladados hacia centros de, de retención, centros penales, donde estaban cumpliendo los mayores de edad y eran otros tipos de delincuentes. Y lo que sucede aquí es que estos menores han tenido que ser reubicados en estos penales hechos para mayores de edad, de tal manera que han sido vulnerados sus derechos de diferentes maneras. Incluso los delincuentes avesados que estaban internados en los penales tenían, eh, hacían pues abusos de estos menores en esos penales, porque las normas internacionales y el mismo Estado lo que tenía que cumplir era acondicionar otro centro, ¿cierto? Otro centro para que puedan ser internados netamente los menores de edad, y no más bien mezclarlos con los delincuentes avesados en otros penales. Bueno, competencias del Estado. El Estado Paraguay como Estado parte de Convención Americana, es desde el 24 de agosto de 1989. Reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993. Por tanto, la Corte es competente para conocer el presente caso. Instituto de Reeducación del Niño versus Paraguay, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención. Entonces, ese es
la competencia y en consecuencia es procedente. Hechos probados en términos de la sentencia emitida por la Corte. Violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, que son derecho a la vida y a la integridad personal. Violación de los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 19 y 1.1 de la misma, que son deber de adoptar disposiciones de derechos internos y garantías judiciales. Artículo 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, que son derecho a la libertad personal. Violación del artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, que son derechos a la protección judicial. Violación del artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, que son derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre sobre los derechos vulnerados. Los derechos vulnerados son los derechos consagrados en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 9 internos. La violación del artículo 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de 37 internos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara la violación de los artículos 5, 7, 19 y 15 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los niños internos en el Instituto de Reeducación del Menor Coronel Panchito López. Hechos que ocurrieron en fecha entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001, y de aquellos internos que posteriormente fueron remitidos a a la penitenciarías de adulto del país. Lo que se había indicado, ¿no? En su momento habían trasladado a los menores a penales que estaban hechos, diseñados para adultos, para otro tipo de delincuentes. Reparaciones. La Corte dispone que el Estado debe publicar en el plazo de 6 meses en el diario oficial y en otros diarios de circulación nacional, al menos por una vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la sentencia de las excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas, sin las notas al pie de página correspondientes y la parte resolutiva de la misma. El Estado debe realizar, en consulta con la sociedad civil y en el plazo de 6 meses, en acto público, reconocimiento de responsabilidad internacional y declaración que contenga la elaboración de una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley, que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales de Paraguay. El Estado debe brindar tratamiento psicológico a todos los exinternos del instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001. Tratamiento médico y psicológico a los exinternos heridos en los incendios y tratamiento psicológico a los familiares de los internos fallecidos y heridos. A su vez, el Estado debe brindar asistencia vocacional, así como un programa de educación especial destinado a los exinternos del instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio de 2001. El Estado debe brindar a la señora María Teresa de Jesús Pérez, en el plazo de 15 días,
contado a partir de la notificación de la sentencia de excepción preliminares, fondo de reparaciones y costas, un espacio para depositar el cadáver de su hijo, Mario del Pilar Álvarez Pérez, en un panteón cercano a la residencia de aquella. El Estado debe ocuparse particularmente de garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración y de sus familiares, y debe preverles la protección necesaria frente a cualquier persona, tomando en cuenta las circunstancias de este caso. El Estado debe pagar la cantidad total de $253.000 de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado por concepto de daño material. El Estado debe pagar la cantidad de $2.706.000 de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado por concepto de indemnización de daño inmaterial. El Estado debe pagar por concepto de costas y gastos a la Fundación Tecojoja la cantidad de $5.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado, y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL la cantidad de $12.500 de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional del Estado. Este último, que es CEGIL, es que defiende la parte legal de los niños que han vulnerado sus derechos de aquel entonces. En consecuencia, también la Corte ha meditado que merece un pago de indemnización. El Estado debe efectuar el pago de las indemnizaciones y el reintegro de costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas. Lo anterior, salvo cuando se fijan plazos destinados. El Estado, ¿sí? El Estado debe consignar la indemnización ordenada a favor de las víctimas que sean niños en una inversión bancaria, a nombre de estos en una institución paraguaya solvente en dólares estadounidenses dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias mientras sean menores de edad. El Estado puede cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté vigente en la Plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago. En el caso de la constitución de inversión bancaria, esta deberá realizarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos por concepto de daño material, inmaterial y costas y gastos establecidos en la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas no podrán ser efectuados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adecuada correspondiente al interés bancario monetario en el Paraguay. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que estos las reciban dentro del indicado plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas, el Estado consignará dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria paraguaya solvente.
Supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a los dispuestos en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares. Fondo de reparaciones y costas del Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Bueno, estos son las sanciones con las que se castiga o se hace una sentencia que da de la Corte frente al Estado paraguayo. Pero, y aquí aparece el punto resolutivo de la sentencia, que lo que la Corte ha decidido que debe, en primer lugar, desestimar las excepciones preliminares referentes al defecto legal en la presentación de la demanda y la falta de reclamación previa del artículo 26 de la Convención Americana interpuestas por el Estado. Tener por retirada, por el desistimiento del Estado, la excepción preliminar referente a la litispendencia interpuesta por el Estado. La Corte declara que el Estado violó los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en el artículo 4.1, 5.1, 5.2 y 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en relación con el artículo 1.1 de la misma, y también en relación con el artículo 19 de esta, cuando las víctimas hayan sido niños, en perjuicio de todos los internos en el instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio del año 2001. El Estado violó, el Estado violó el derecho a la vida, consagrada en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y también en perjuicio de los 12 internos, también en relación con los artículo 19 de esta, cuando las víctimas hayan sido niños, en perjuicio de los 12 internos fallecidos. El Estado violó el derecho a la integridad personal, consagrada en los artículos 5.1, 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de los niños heridos a causa de los incendios y el derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de esta, en perjuicio de los familiares identificados de los internos fallecidos y heridos. El Estado incumplió el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y violó el derecho a las garantías judiciales consagradas respectivamente en los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma, en perjuicio de todos los niños internos en el instituto entre el 14 de agosto de 1996 y el 25 de julio del 2001. El Estado violó el derecho a la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los 239 internos nombrados en la resolución del habeas corpus genérico. Cuando el Estado tenía deber de proteger a los niños internos, a lo contrario, los ha vulnerado y llevado a esos penales donde estaban recluidos los avesados delincuentes que purgaban su pena por diferentes graves delitos que habían cometido en su país. En consecuencia, los niños eran menores y no estaban castigados penalmente, sino más bien estaban en condición de reformación por situación de niños, por tener conflictos con la ley. El estado de la supervisión de cumplimiento. La Corte
resuelve requerir al Estado que adopte de manera inmediata todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas de 12 de septiembre de 2004, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 19 de marzo del 2010, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en las consideraciones 17, 26, 33, 37, 47 y 48, así como el punto declarativo segundo de la presente resolución. Solicitar a los representantes de las víctimas y de sus familiares y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe de Estado mencionado en el punto resolutivo anterior en los plazos de 2 y 4 semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de dicho informe. Continuar supervisando. Cuarto, continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia de excepciones preliminares, fondo de reparaciones y costas de 2 de septiembre de 2004. Quinto, solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente resolución al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima y sus familiares. Otros, que la libertad de los invitados, la Corte. Las consideraciones de la Corte Interamericana. El Estado debe evitar que se destruya el proyecto de vida, tomando en cuenta a los niños. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva debe ser siempre una medida de última ratio. Ello se destaca sobre todo en casos de responsabilidad penal juvenil, en los que la pena tiene por objetivo un rol socializador y no exclusivamente retribucionista. La Corte señala, en el caso de privación de libertad de niños, la regla de la prisión preventiva se debe ampliar con mayor rigurosidad, ya que la norma debe ser la aplicación de medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Dichas medidas pueden ser interralia, la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un hogar o una institución educativa y otras posibilidades de internación de instituciones. Además, cuando se estime que la prisión preventiva es procedente en el caso de los niños, esta debe aplicarse siempre durante el plazo más breve posible, como lo establece el artículo 37.b de la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, este es el caso que se ha presentado sobre el caso de los internos, los niños internos, Panchito López versus Paraguay. Muchísimas gracias a todos, muy agradecido por su amable atención.